Buenas tardes, mi nombre es Gómez Navadaí, soy alumno del 403 y me tocó hablar acerca del tema de epidemiología acerca de lo que sería la neoplasia. A continuación proseguiré con mi presentación. Bueno, a continuación procederé a explicar la primera diapositiva y esa sería en lo que se centra el tema, que sería la epidemiología. Bueno, en esto el estudio de la aparición del cáncer en las poblaciones ha contribuido de forma notable a los conocimientos acerca de su origen. Por ejemplo, ahora tenemos claramente que el concepto de lo que es el tabaquismo es una causa del carcinoma de pulmón, esta derivada principalmente de los estudios epidemiológicos. Así que ya nos podemos dar una idea de lo que es la importancia de este tipo de estudios. Se puede obtener mucha información acerca de las causas del cáncer a partir de sus estudios epidemiológicos, que si tienen algún tipo de relación con algunos factores ambientales, algunos factores raciales, posiblemente también puede ser factores hereditarios y también culturales pueden entrar dentro de estas causas, con la aparición de neoplasias específicas también. Algunas enfermedades también han estado asociadas a un aumento del riesgo de sufrir un cáncer y estas también aportan información sobre la patogenia del cáncer. A continuación les resumiré la incidencia global del cáncer para poder comprender a magnitud el problema del cáncer y se revisen también los factores que se relacionan con el paciente y también el ambiente, modificando la tendencia a sufrir este tipo de procesos. Bueno, les hablaré a continuación de la incidencia del cáncer. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el año 2012 habría un aproximado de 14.1 millones de casos nuevos de cáncer, esto a nivel mundial, que podrían causar unos 8.2 millones de muertes, que equivaldría a 22.500 muertes diarias. En esa tabla que puse aquí podemos ver los 10 tipos de cáncer diagnosticados más comúnmente, desde el principal que sería el cáncer de pulmón hasta el menos común que sería el cáncer de linfoma. También, además, el aumento de tamaño de la población hace que para el año 2023 la OMS haya estimado, calculado que el número de casos de cáncer puede aumentar hasta 24 millones, así teniendo 14.6 millones de muertes, teniendo en cuenta las cifras de mortalidad actuales. Es posible también hacerse una idea de la probabilidad de sufrir una forma específica de cáncer, esto a partir de la incidencia y la mortalidad. También en Estados Unidos, aproximadamente en el año 2016, habría unos 1.000.069 casos nuevos de cáncer y casi 600.000 muertes por este tipo de causa. Bueno, también me di a la tarea de colocar esta pequeña figura donde nos resume los datos de incidencia de las formas más frecuentes del cáncer, a la vez que también nos resume las principales causantes de muerte. Durante estas décadas, la mortalidad de muchas variantes de cáncer ha sufrido algunos cambios. Principalmente desde 1995, la incidencia de cáncer en los hombres y en las mujeres, estos de índole norteamericana, se ha mantenido relativamente estable, aunque la mortalidad se ha reducido en un 20% en los hombres y en un 10% en las mujeres. También un 80% del descenso de la mortalidad se ha dado en los hombres, ya que se debe a la menor mortalidad de los carcinomas de pulmón, los carcinomas de próstata y de colon, mientras que en las mujeres casi en un 60%, ya que esta reducción se explica por la mejora de la mortalidad del cáncer de mama y el colorectal. También se explica por un menor consumo en la reducción del tabaco, ya que esto nos da la mortalidad por cáncer de pulmón, mientras que la mejora también en la detección y el tratamiento explican la reducción de la mortalidad, esto de los cánceres colorectales. Aquí podemos ver en la imagen A la incidencia estimada de cáncer en 2016, según la localización y según el sexo de cada persona. Aquí también podemos ver el porcentaje que representa cada uno de estos cánceres, como por ejemplo podemos ver el melanoma cutáneo, que en los hombres representa un 6%, y en las mujeres el melanoma cutáneo representa un 3%. También en la imagen B nos muestra las muertes por cánceres
estimados en 2016 según la localización y el sexo. Por ejemplo, aquí en los hombres el pulmón y bronquio representa un 27% y en las mujeres el cáncer de pulmón y bronquio representa un 26%. Bueno, también hablaremos de los factores ambientales, ya que también parece ser que las exposiciones ambientales son los factores de riesgos dominantes en muchos cánceres frecuentes, lo que también esto sugiere que un elevado porcentaje de estos serían susceptibles a ser prevenidos. Eh, Esta idea también viene apoyada por los datos de variación geográfica en la mortalidad de formas específicas de lo que sería el cáncer. Estos principalmente a diferentes tipos de exposiciones ambientales. No faltan también los factores ambientales que contribuyan al cáncer, porque de cierta manera estos abundan en el entorno. Algunos tipos de factores ambientales pueden ser el trabajo, los alimentos que consume la persona, las prácticas personales que esta persona realiza, o pueden ser universales, como sería la exposición a la luz solar o limitarse a entornos urbanos. O también puede ser por la profesión que tenga este tipo de personas. Aquí también puse una tabla donde nos puede decir los cánceres de tipo ocupacional. Algún ejemplo, esta tabla se divide en tres columnas, lo que sería agentes o grupos de agentes, cánceres humanos para los cuales se dispone de evidencias razonables y el uso típico o el uso de aparición. En esta tabla podemos tomar de ejemplo lo que sería el berillo y sus derivados, los que nos puede dar un cáncer pulmonar, bueno, un carcinoma pulmonar, perdón, y el uso típico o la aparición de estos puede ser a los combustibles de misiles y vehículos espaciales, también al sistema de endurecimiento de las aleaciones de metales ligeros y sobre todo también esto se da o ese tipo de cánceres se puede dar en la industria aeroespacial o en los reactores nucleares. En esta diapositiva hablaré de las exposiciones ambientales vinculadas con el cáncer más importante. Dentro de esto podemos incluir a lo que sería la dieta, ya que algunas características de la dieta se ha considerado predisponente de forma generalizada, ya que la obesidad, que es actualmente una epidemia en lo que sería Estados Unidos y México principalmente, se asocia a un modesto incremento del riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer. También tenemos al tabaco, ya que el consumo de tabaco, principalmente en los cigarrillos, está vinculado con el cáncer de boca, con el cáncer de faringe, el cáncer de laringe, esófago, páncreas, vejiga y también de una forma significativa el cáncer de pulmón, que esto representa el 90% de las muertes por este tipo de cáncer. También tenemos el alcohol, ya que el alcoholismo es un factor de riesgo independientemente para los carcinomas de bucofaringe, los carcinomas de laringe y los carcinomas de esófago. Además de que el alcohol y el tabaco aumentan el riesgo de sufrir cáncer en las vías respiratorias altas y también en el tubo digestivo. También tendríamos los antecedentes obstétricos, ya que existen potentes evidencias de que la exposición acumulada durante toda la vida a la estimulación estrogénica, sobre todo principalmente sin contrarrestar el aumento del riesgo de desarrollar cánceres de endometrio y también algún tipo de cáncer de mama, dado que los tejidos son sensibles a los estrógenos. Y ya por último, pero no menos importante, también entran los agentes infecciosos, ya que se estima que los agentes infecciosos provocan hasta un 15% de los cánceres, estos a nivel global. También no puede faltar el cáncer y la edad, ya que estos están fuertemente relacionados, ya que en general la frecuencia de cáncer aumenta con la edad. También la mayor parte de las muertes por cáncer se producen entre los 55 hasta los 75 años de edad, ya que la mortalidad se reduce igual que el porcentaje de población. Estos superados los 75 años. También el aumento de incidencia con la edad puede explicarse por la acumulación de mutaciones somáticas, ya que estas conducen a la aparición de neoplasias malignas o también la menor competencia inmunitaria con la edad. También puede influir mucho en este tema, aunque también el cáncer afecta preferentemente a los adultos ancianos. Esto también es responsable de algo más de principalmente el 10% de las muertes en los niños. Estos niños, principalmente menores de 15 años,
ya que los cánceres más mortales en los niños serían lo que son las leucemias, también los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. También estos incluyen los sarcomas de partes blandas o también pueden relacionarse con los sarcomas de partes óseas. Bueno, en esta tabla podemos ver los trastornos predisponentes adquiridos. Entre los trastornos adquiridos que predisponen al cáncer se pueden incluir los que causan algún tipo de inflamación crónica, algún tipo de inmunodeficiencia o algún tipo de lesiones precursoras. Muchos trastornos inflamatorios crónicos generan una, por así decirlo, tierra fértil para el desarrollo de tumores malignos. Estos tumores que aparecen sobre todo en procesos inflamatorios crónicos suelen ser carcinomas, pero también pueden ser mesotelemiomas o diversos tipos de linfoma. También esto por el contrario, la inmunodeficiencia predispone sobre todo al desarrollo de cánceres inducidos por algún tipo de virus, incluidos algunos tipos de específicos como sería el de linfoma y algún tipo de carcinoma o algunos tipos de proliferaciones pseudosarcomatosas. En este cuadro nos divide lo que sería un cuadro de tipo patológico, algunas de las neoplasias asociadas a este tipo de cuadro y el agente etiológico que lo causa. Como por ejemplo en el cuadro patológico tenemos la asbestosis psicolosis. La neoplasia asociada que nos puede dar con ese tipo de cuadro patológico sería una mesotelioma, un carcinoma de pulmón, y el agente etiológico que puede causar ese tipo de neoplasia serían las fibras de amianto o partículas de celife. Otro tipo de ejemplo podemos ver aquí la colesticitis crónica, que la neoplasia asociada a este sería el cáncer de vesícula biliar, y el agente etiológico que provocaría esto serían los ácidos biliares, las bacterias o también incluidos pueden ser los cálculos vesiculares. Después tenemos las interacciones entre los factores ambientales y los factores genéticos, ya que podemos decir que el cáncer se comporta como un rasgo hereditario en algunas familias, o en general también por mutaciones en la línea germinal que afectan la función de un tipo de gen supresor. Los factores genéticos pueden modificar el riesgo de desarrollar los cánceres inducidos por el ambiente. Entre los ejemplos de esta vinculación destacan la variación hereditaria de las enzimas o también como los componentes del sistema del citocromo P450, que estos metabolizan los carcinógenos activos. También por el contrario, los factores ambientales pueden condicionar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, incluso también en los pacientes que heredan genes de cáncer bien definidos, ya que, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en lo que serían las mujeres heredan una copia mutada de los genes supresores de tumores, de lo que sería el BRCA1 y el BRCA2. También tenemos los genes en el cáncer. Bueno, en los genes en el cáncer se pueden definir estos genes como lo que afecta de forma recurrente por aberraciones genéticas en los cánceres. Esto posiblemente porque contribuyen de forma directa al comportamiento maligno de las células neoplásicas. También las mutaciones causantes que originan los genes del cáncer pueden adquirirse por la acción de algunos agentes ambientales, como es que lo explicamos en las diapositivas pasadas, o también lo que sería como algún tipo de sustancia química, como fue la que puse en la tabla pasada, como algún tipo de profesión que el paciente realizara y lo ayudó a desarrollar algún tipo de cáncer específico. O también puede aparecer de forma espontánea o heredarse en la línea germinal. También los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de cuatro clases funcionales principales, que serían los oncogenes, que los oncogenes son genes que inducen a un fenotipo transformado cuando éste se expresa por las células fomentando un aumento del crecimiento celular. También otro tipo de los genes que entran dentro de esta clasificación serían los genes supresores de los tumores, ya que son los que impiden en condiciones normales
el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula que permite que aparezca el fenotipo transformado con frecuencia. Es preciso que también que los dos alelos normales de los genes supresores de estos tumores se dañen para que la célula se pueda transformar. Dentro de esta lista también se incluyen los genes que regulan la apoptosis, ya que la apoptosis fomenta principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación. Y por último también tendríamos los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. También aquí pude agregar una tabla donde nos explica la predisposición hereditaria al tener un cáncer. Se puede dividir también en síndrome de cáncer autosómico dominante o síndromes autosómicos recesivos con defectos en la reparación del ADN. Aquí tenemos la predisposición hereditaria y el tipo de gen que puede provocarnos algún tipo de cáncer, como por ejemplo el APC nos puede provocar algún tipo de cáncer de colon, o si no el gen TP53 nos puede generar algún síndrome de Li-Fraumeni. También tenemos las lesiones genéticas que se pueden dar en el cáncer, eh, ya que los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde lo que serían mutaciones puntuales que estos afectan a un nucleótido único o también alteraciones de suficiente tamaño como para provocar algunos tipos de cambio macroscópicos en la estructura de los cromosomas. También en algunas neoplasias las alteraciones genéticas no son muy aleatorias y estas son muy características. Se han identificado también algún tipo de alteraciones cromosómicas, ya que específicas en la mayor parte de las leucemias y los linfomas y en un número cada vez mayor de tumores, estos de manera no hematopoyéticos, mientras que también en otros tumores se caracterizan por mutaciones puntuales de manera concreta. Y aquí podemos ver una imagen eh, donde se muestra el cuerpo humano y los genes que te pueden provocar algún tipo de cáncer de manera concreta, como lo que sería el P53, el P13, que nos puede dar algún tipo de cáncer de mama. Bueno, también adentrándonos un poco más en las lesiones genéticas en el cáncer, tenemos que las mutaciones conductoras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo contribuyen directamente al desarrollo o también contribuyen a la progresión de algún tipo de cáncer determinado. En general, estas son adquiridas, aunque en algunas ocasiones son de manera hereditaria. Por el contrario, las mutaciones pasajeras, estas son mutaciones adquiridas que son neutrales en términos de mantenimiento, ya que no influyen sobre el comportamiento celular y por así decirlo solo se limitan a aprovechar del viaje, dado que se producen de forma aleatoria y las mutaciones pasajeras se dispersan por todo lo que sería el genoma, mientras que las mutaciones conductoras se acumulan de los genes a nivel del cáncer. A la vez, este tipo de mutaciones se pueden dividir en las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales pueden activar o también pueden inactivar los productores proteicos de los genes afectados, estos en función de su posición o también en consecuencia de su posición exacta. Las mutaciones puntuales convierten un protogen en oncogen, lo que a la vez ocasiona una ganancia de función, porque a la vez que hacen esto, estos alteran los residuos de aminoácidos, en lo que sería algún tipo de dominio que normalmente mantiene un bajo control de la actividad de la proteína. Eh, Después tenemos a los reordenamientos genéticos, ya que los reordenamientos genéticos pueden deberse a la translocación o las inversiones cromosómicas, ya que las translocaciones o las inversiones cromosómicas específicas, estas se pueden asociar a intensas o a determinados tumores malignos, en concreto también a neoplasias de origen hematopoyético o algún otro tipo de célula mesenquimatosa. También algún tipo de reordenamiento genético provocan la sobreexpresión de protongenes porque también eliminan a la vez o eliminan elementos reguladores
y los ponen bajo el control de un promotor o algún inductor inadecuado. Después tenemos las de lesiones, que estas son algún otro tipo de alteración que prevalentemente en las células tumorales. Las deleciones son regiones específicas de los cromosomas que pueden traducirse en la pérdida de genes supresores, ya que, o también en la pérdida de tumores concretos, para que los genes supresores contribuyan a lo que sería la carcinogenia. También en general, esta es necesaria para la activación de dos alelos específicos. Después de esto tenemos a las amplificaciones genéticas, ya que los protogenes pueden convertirse en oncogenes mediante lo que sería la amplificación genética, lo que de manera consiguiente puede darnos una sobreexpresión o una hiperactividad de las proteínas normales. Ese tipo de amplificaciones puede producirse variante o mediante varias copias del tipo de gen al que se unan. También un cambio en el número de copias que se detecta con facilidad mediante la hibridación de moléculas con las ondas de ADN adecuadas. Después tenemos la aneuploidía, que esta se define como el número de cromosomas que no es un múltiplo del estado haploide. También en las personas se corresponde con un número de cromosomas que no es múltiplo de 23, ya que esta es bastante frecuente en los cánceres, sobre todo en los carcinomas, ya que hace más de 100 años se propuso que como causa aparece con frecuencia por errores en el punto de control de la mitosis. Y por último tendríamos el microARN y el cáncer. Esto, como se comenta, eh, actúan como reguladores negativos de los genes, a la vez que estos inhiben la expresión de algunos tipos de genes tras lo que sería la transcripción, porque de cierta manera reprimen la traducción y en algunos casos por la ruptura del ARN mensajero, que sería mRNA, dadas las importantes funciones en el control del crecimiento. Ya también por último, pero no menos importante, tendríamos las modificaciones epigenéticas en el cáncer. La epigenética alude a los cambios reversibles y también heredables de la expresión de los genes que aparecen sin una mutación. Estos tipos de cambios implican modificaciones tras la traducción en las histonas o también en la metilación del ADN, ya que estos factores influyen sobre la expresión genética y también en las células diferenciadas. Estas normalmente no se expresan la mayor parte del genoma y principalmente en estas regiones del genoma se silencian por metilación del ADN o también por modificaciones de las histonas. También por otro lado, las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global del ADN y esta se localiza en lo que sería algún tipo de promotor. También para terminar la secuenciación profunda de los genomas del cáncer que ha permitido identificar. También las mutaciones en genes que regulan modificaciones epigenéticas, también en muchos cánceres. También por lo tanto los cambios genéticos en los cánceres pueden seleccionarse porque pues se producen alteraciones del epigenoma o que también favorecen al crecimiento y a la supervivencia de lo que sería el cáncer. Aunque también es importante que recordemos que los cánceres sufren una evolución darwiniana, ya que estos tipos de cáncer siguen evolucionando después de su inicio a partir de una sola célula fundadora. Y también está muy bien establecido que los cánceres se van haciendo cada vez más agresivos y estos a la vez van adquiriendo un potencial maligno mayor durante toda la evolución. Este tipo de fenómeno denominó progresión tumoral y esto se da a nivel molecular, ya que la progresión tumoral posiblemente se deba a mutaciones que se acumulen de forma independiente a células distintas y algunas de estas pueden ser mortales, ya que la evolución genética marcada por la selección darwiniana eh, puede explicar las dos propiedades más negativas de lo que serían los cánceres, que la principal es su tendencia a hacerse más agresivos conforme pasa el tiempo
y responder peor a lo que sería el tratamiento que se le asigne dependiendo del tipo de cáncer que tenga la persona, o también por lo tanto las implicaciones que no solo tenga la progresión del cáncer, sino que también la respuesta a lo que sería su tratamiento. Y aquí podemos ver en esta tabla y figura que puse la mutación iniciatadora, la adquisición de las características del cáncer, más su evolución genética, cómo va de una célula normal, se convierte en una precursora iniciando con propiedades parecidas a las células madre, después esta se convierte en una célula cancerosa fundadora y en un cáncer heterogéneo, que después se le da un diagnóstico. Y así es como se da el desarrollo del cáncer mediante la acumulación escalonada de mutaciones conductoras. Y esto ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y me despido.